Hello. Hola y bienvenidos a la octava edición de Iberodocs, el Festival de Cine Documental Iberoamericano en Escocia. Soy Mar, la directora de Iberodocs, soy una mujer con pelo corto y detrás de mí hay un póster con el logo de Iberodocs. Hoy trabajamos con el Scottish Documentary Institute para ofreceros una masterclass gratuita con Lupe Pérez García, la directora de Pa Atrás ni pa tomar impulso. Esta masterclass durará aproximadamente una hora y utilizaremos dos lenguas diferentes, español e inglés. Además, esta clase se grabará. Para escucharlo en cualquiera de las dos lenguas, podéis seleccionar la función de interpretación a través del símbolo del mundo en la parte baja de la pantalla o deslizando el dedo a la derecha en el móvil. También tenemos interpretación a la lengua de signos británica con Luis en la primera parte y Chloe en la segunda parte. Ahora voy a cambiar a español. Bueno, pues personalmente este es un momento muy emocionante para mí porque se unen dos mujeres a las que admiro y debo muchísimo en mi carrera profesional. Una de ellas es Lupe Pérez García y la otra es Noé Mendeles. Ambas dedican sus vidas al cine documental, conjugando su profesión como cineastas con la docencia. Y bueno, yo estoy muy feliz de teneros juntas aquí por fin y que podáis conversar acerca de esta gran película de Lupe, Pa atrás ni pa tomar impulso, que es un claro ejemplo de superación personal y de cine híbrido. Así que nada, Noé, tienes la palabra. Thank you, Ma. Gracias, Mar. My name is Me Noe llamo Noé Mendel. Mendel, soy la directora del Instituto de Cine Documental de Escocia, de Scottish Documentary Institute. Soy una mujer de mediana edad con el pelo corto y moreno y estoy llevando mi jersey amarillo favorito para sentirme súper cómoda. Y tengo un fondo muy aburrido y blanco detrás de mí. Es un placer poder hablar hoy con Lupe Pérez. Ha pasado mucho tiempo, pero hemos intentado establecer algún tipo de comunicación entre Barcelona y Edimburgo y poder hablar de nuestra pasión que son los documentales. Así que Lupe, bienvenido a esta Escocia virtual. Muchísimas gracias, Noé. Muchísimas gracias, Mar, por esta invitación maravillosa. Estoy muy orgullosa de poder estar aquí hablando con vosotras. Yo soy Lupe, soy una mujer de 50 años, con gafas, que ahora me quitaré. Soy de origen argentina, pero vivo hace 20 años en Cataluña. Y llevo un suéter negro con un cuello blanco y atrás tengo mi biblioteca de mi casa, que con las mudanzas y los cambios de vida ha cambiado 2 veces ya de biblioteca en mi vida. So, Lupe, Lupe, me encantaría que hablases un poco de tu experiencia, de cómo empezaste en el mundo del cine y realmente qué tipo de cine has estado haciendo en los últimos 20 años. Bueno, yo creo que convertirse en cineasta es una decisión, no es una capacidad ni es un deseo, ¿no? Uno puede desearlo toda la vida o tener la capacidad de hacerlo, pero es indiferente. Lo que es importante es tomar la decisión. Yo quiero hacer esto. Y yo tomé la decisión, creo recordar, me gustaba mucho el cine, pero creo recordar que la decisión la tomé durante un viaje que hice a visitar a una amiga. Fui a París, ella estaba estudiando cine y yo la visité por unos días. Y vi 2 películas en el año 97 que me marcaron muchísimo. Una fue El sabor de las cerezas, de Abbas Kiarostami, y la otra fue Reminiscencias de un viaje a Lituania, de Jonas Mekas. Estas 2 películas, por alguna razón,
me abrieron un mundo en el que pensaba, esto tendría que hacer yo, ¿no? Si tuviera el talento, si tuviera el conocimiento, podría hacer algo así. Y cada vez que dudo de mi talento, de mi capacidad, pienso en esas dos películas que fueron las que me empujaron, ¿no?, hacia adelante. Con respecto a lo que me dices, creo que de las cosas que he hecho, hay algo que tiene un mismo patrón, aunque son muy diferentes entre sí, que es poder dibujar a través de los recuerdos ese pasado de la infancia y de la juventud. Ese pasado que ya no existe y que queremos recordar, pero que al recordarlo lo convertimos en una cosa que nunca fue y nunca será. Esto que parece tan triste puede ser pura melancolía o puede ser algo que tire hacia adelante, ¿no? Algo que te renueve las energías, te dé fuerzas para vivir y que haga que tus maletas, ¿no?, estén siempre llenas de vida, ¿no? Porque tus raíces son movibles pero profundas, ¿no? Y primero con mi primera película, Diario Argentino, que es la historia personal de mi madre y mía con respecto a la política y la historia argentina. La segunda, que es Antígona Despierta, que es una mujer que niega la ley del hombre, ¿no?, por buscar una ley más arcaica, más profunda. Y Carmen, que parece una película diferente, y para mí está en la línea absoluta de lo que a mí me interesa, ¿no?, que es como una mujer frágil, expuesta a todo tipo de peligros, ¿no?, nunca cae en el más peligroso, ¿no?, que es la tristeza, ¿no? Y bueno, conocer a Carmen para mí fue un regalo y un permiso personal y profesional de hacer un melodrama, que era algo que me apetecía hacía muchísimos años. Volveremos a ese tema de nostalgia y melancolía que hay en tus películas. Pero tengo curiosidad por tu biografía. Te has tirado muchos años combinando el trabajo para televisión y producción de películas para festivales, para el cine. ¿Cómo gestionaste la combinación de ambos y cómo influye uno a otro? Bueno, Lupe, la vida te obliga, en mi caso, yo tengo 2 hijos que mantener. Y no me podía dar el lujo de soportar, como emigrante que soy, soportar el desarrollo de un largometraje personal durante lo que lleva eso, ¿no?, que pueden ser 2 años. Y por eso cuando tuve la oportunidad de trabajar en la televisión lo acepté. Y estoy agradecidísima a eso, ¿no? Me dio un know-how, ¿no?, una forma de trabajar que muchas personas critican porque piensan, bueno, es muy rápido, es muy instantáneo, ¿no? Estás grabando hoy y se emite el programa el domingo. Pero creo que en esa instantaneidad también hay muchísima riqueza y yo tengo la sensación de haber hecho 50 películas, no 3.
Y por suerte, en los programas de televisión en los que he participado, que han sido 3, los que considero más importantes es un programa periodístico que tiene un gran valor documental aquí en España, que se llama Salvados, y el que fue para mí, digamos, más importante y más emocionante yo participé como realizadora en el programa Clandestino, en el que tuve el honor de tener como jefe y amigo a David Beriain y como compañero cámara a Roberto Fraile, que son los 2 periodistas españoles asesinados en Burkina Faso el otro día. Y claro, no hubiera conocido a estas maravillosas personas, ni hubiera vivido las aventuras que viví con ellos, ni hubiera tenido esa posibilidad de abrir el mundo si solamente hubiera hecho mis peliculitas. Y bueno, mi abuela decía que la vida es un regalo y a veces algo que en apariencia es una dificultad termina siendo una capacidad que adquieres, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Todos los días es un tesoro, sobre todo cuando tienes el privilegio de dirigir. En Escocia y en general en el Reino Unido sigue siendo bastante difícil para las mujeres tener la oportunidad de dirigir. Estamos hablando de menos del 20% de los trabajos los dirigen las mujeres. ¿Cómo es la situación en España para las directoras? Bueno, las compañeras directoras que tengo aquí en España, por lo menos las colegas con las que yo tengo el gusto de conversar sobre estos temas, siempre lo han tenido bastante difícil, ¿no? Pero yo tengo la solución, que es que te produzca una mujer, que fue mi caso. En mis 3 películas fueron producidas por una mujer, y aunque tuve muchos jefes, hombres extraordinarios, sí que entiendo que a veces, yo creo que la dificultad más grande que tenemos las directoras es la fuerza en la capacidad de estar seguras de que nuestro proyecto es bueno. Evidentemente no me voy a echar la culpa a nosotras encima de que no podemos hacer películas, ¿no? No es eso lo que digo. Pero que las que lo conseguimos es porque tenemos un extra de energía puesta en una seguridad que en el fondo no tenemos. También necesitamos el dinero para poder llevar a cabo nuestras ideas. Sí, pero en este mundo en el que no vendes tu idea, te vendes a ti. Es decir, cualquiera que haya estado en un pitching lo ha visto, ¿no? Se ve o se vende la capacidad de contar esa historia, porque una buena historia se pueden tener, ¿no? Entonces, creo que a veces en lo que fallamos, o por lo menos hablo de mí, es en cuando a alguien no le gusta, uno insistir con otra persona, ¿no? Creer que eso vale la pena, ¿no? Y creo que en ese sentido, poco a poco, también por las ayudas que hay en la legislación española actualmente, nos benefician un poco, acercan un poco esa distancia. Y creo que es un buen momento en ese sentido, ¿no? Pero la pandemia está hundiendo el cine, por lo cual se vuelve todo doblemente complicado, ¿no? Para las mujeres.
Sí, lo es. Así que vamos a estar hablando de tu última película, Para atrás ni para tomar impulso. Está Carmen entre la audiencia. Oh, eso está genial. Y Carmen puede improvisar algo. A lo mejor Carmen puede venir y presentarse. Hola, Carmen. Genial. Ahora, hola, ahora. Hola. Hola. Decía que muchas gracias a este bonito festival, a este gran festival, y al Lupe y a toda la productora por estar compartiendo este sueño, ¿no? ¿Dónde estás, Carmen? ¿Cómo estoy? ¿Dónde estás? Yo estoy en Córdoba, Andalucía, en casa de mi madre, donde me crié de pequeñita, en el pueblo que sale en la película, cosas, así que aquí estoy con la familia y con el virus, aquí me quedé varada. Lupe, dime, ¿cómo conociste a esta maravillosa persona que es Carmen? La doctora Marta Esteban me dijo que había conocido a una mujer extraordinaria y que no sabía qué hacer, que ella sentía que había una película, pero no tenía muy claro qué película era, ¿no? Y yo, sin conocer a Carmen, le di bastantes vueltas a ver cómo encararla y vi muchas referencias. Bueno, you know what I mean, ¿no? Y cuando conocí a Carmen fue bastante más claro, ¿no? Cuál era la película, porque ella no tenía ningún tipo de pudor ni de límite, ¿no? En el sentido de entregar y de contar su vida sin ningún problema, ¿no? Yo creo que ella es una artista y eso se nota en la forma en la que entiende el arte de los demás. Había un tema que me pareció curioso, que es que Marta, ya avanzada la película, me dijo, es que tú eres muy racional y Carmen es tierra. Entonces tienen que encontrarse en un punto medio, ¿no? Y creo que lo hicimos. A veces, cuando taconeo, siento que me meto en la tierra. Siento que me quedo ahí, clava. Lo que tengas que hacer, hazlo. No pidas consejo a nadie, hazlo. Los Andes. Planta, 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 planta. Se cuentan muchas cosas bailando. Y cantando. Y cocinando. Hasta que estos dos hitos estén abiertos y este esté así, no voy a parar de bailar. ¿Y sabes qué? Que menos más que tengo eso. Impresionante. Es una película, un tráiler muy energético. ¿Quieres ver la película enseguida? Carmen, es bastante obvio que Carmen es un personaje bastante encantador por su energía y por su talento, pero ¿sentisteis que teníais suficiente narrativa para poder crear una película? ¿O en qué momento os disteis cuenta que teníais que amplificar la película? Bueno, hubo un gran proceso para mí, que fue el proceso de pasar la narrativa de un cierto cine observacional, ¿no? En el que contara el presente absoluto de Carmen, pasar a esas, digamos, reconstrucciones del pasado, ¿no?
eso fue una decisión para nosotros muy importante porque al principio, antes de empezar a rodar, nos daba bastante miedo que primero que Carmen sufriera, ¿no? Reviviendo ese pasado, y segundo que quedara poco creíble, ¿no? Que quedara, el espectador pudiera sentirse distante de ese sentimiento, ¿no? Pero cuando empezamos a trabajar con Carmen y empezamos a ver que cada vez que hacíamos nuestras performances, Carmen revivía los momentos de una manera natural, todo fue muy, muy fácil y muy bonito, ¿no? Voy a contar una anécdota, espero que a Carmen no le importe. Cuando empezamos el rodaje, también está Santiago Bontá conectado, que es el productor argentino. Cuando empezamos el rodaje, una de las opciones era llamar al exnovio de Carmen para que la dejara de nuevo en la película. Entonces, estábamos con Carmen y Carmen puso el altavoz y lo llama. Y él estaba en Madrid en ese momento. Entonces, le digo, bueno, habla tú, Carmen, y dile, a ver, como si yo no estuviera, qué dice, ¿no? Y él, bueno, dice, bueno, sí, yo encantado, pero me tienen que pagar el ticket para ir a la Argentina a grabar. Y yo la veo a Carmen y le hago. Entonces, cuando Santiago Bonta, nuestro compañero, se enteró de esto, como ya habían forjado una amistad también con Carmen a esa altura, me dice, ya hago yo del ex. Y fue muy interesante porque lo grabamos, lo primero que grabamos fueron las secuencias de ellos dos, porque yo quería que no fueran explicándose cosas y teniendo demasiada información. Entonces, lo que me preguntó Santi fue, estaba preocupado porque me dice, claro, yo no soy actor, pero además, yo no sé cuál fue la historia de Carmen. Entonces le dije, Santi, ¿a ti te han dejado alguna vez? ¿Tú has dejado a alguien alguna vez? Bueno, tú habla con ella como si fuera alguna de esas ex, y cuando Carmen te diga algo que tú no entiendes, le dices, no te entiendo. Y ya verás que la conversación va a seguir, porque las parejas que se separan, al minuto de separarse ya dejan de entenderse. Bueno, tenemos 3 horas de conversación que no sabíamos qué poner y qué dejar y qué quitar, porque era una belleza, ¿no? Y dentro de esa dinámica fue la película. Lo mismo sucedió con la muerte de Josefa, de la hermana de Carmen, que hicimos un proceso de, yo no diría reconstrucción, sino de sepelio, ¿no? de duelo, ¿no? In situ, ¿no? Así que me parece que en esos juegos fue que se construyó ese presente revivido, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es muy interesante, Lupe, porque el lenguaje que has desarrollado en este documental y que proviene de otros trabajos tuyos es muy similar a... Es una reconstrucción, no sabía qué estaba viendo, si una reconstrucción o estaba viendo la realidad, pero a lo que me refiero es que no tenía ni idea de una forma positiva
de alguna forma estaba en este mundo eterno de Carmen y no sabía si era un recuerdo o si eran sueños. Y al final se sentía como si ambas se hubieran encontrado, los recuerdos y los sueños. Así que lo que me pregunto es cómo supiste gestionar los momentos desde la reconstrucción a la realidad. ¿Pensaste, voy a suplir los huecos de la realidad? ¿O al revés, primero hicisteis la reconstrucción y después vino la realidad? Me pregunto qué vino primero. Bueno, la televisión me ha regalado un poco esa facilidad para ver quién puede revivir y quién no. Desde mi experiencia, todo el mundo puede revivir y todo el mundo tiene una capacidad para olvidar la cámara y sumergirse. No es olvidar la cámara. No estoy siendo adecuada en mis palabras. No es olvidar la cámara, es entender que ese núcleo que creamos, si el cámara, el sonidista y yo no estoy llorando, es que no está pasando nada, ¿no? Es decir, eso, el sufrimiento de Carmen en el momento en que ella está rota, podemos hacer un plano corto porque estamos ahí con ella. Y un miedo que yo podía tener al principio, que era exponerla demasiado, me pareció que ella era muy valiente y que se entregó mucho a mí. Entonces eso te da una responsabilidad bonita. No es un peso, ¿no? Es quizás en el cine documental yo he sufrido un poco de cierto, digamos, fundamentalismo. Diario Argentino fue rechazada, bueno, fue una película que fue parada a los 5 minutos por una directora de festival, que no nombraré, porque le dijo a la persona que se la estaba mostrando, que no era yo, que eso no era un documental. Esto te estoy hablando del año 2006. ¿Por qué no era un documental? Básicamente porque ella pensó que estaba grabada a 2 cámaras. Cuando yo grabo algunas cosas a 2 cámaras, pero no lo hago como porque sea más fácil. Lo hago a veces porque lo necesito, pero normalmente grabo a una cámara, ¿no? De hecho, Diario Argentino se grabó a una cámara. Esta forma de trabajar, que desde mi punto de vista es mucho más documental que muchas cosas observacionales que veo, ahora, poco a poco, va siendo más habitual, ¿no? Pero en ese momento, pues me quedé afuera de algunos festivales de documental. Y viendo que determinadas personas lo que veían era todo el tiempo el formalismo de la película, y había otras que veían la película, yo dije, yo quiero gente que vea la película, no gente que me juzgue de cómo la estoy explicando, ¿no? Porque yo las reglas, pues ya me las sé. Ya soy grande, tengo 50 años y me apetece que... prefiero la gente que se emociona, ¿no? Y que sabe que no estoy manipulando ni que nadie pretende manipular. Y que no hay nada que se diga, nada, creo que, salvo alguna pequeña cosita, que le dije a Carmen, mira, ¿por qué no dices esto? Carmen, muy alegremente, lo cambió. Es decir, del guión original muy poco queda.
Por lo cual, me parece que es más bien una ética del cineasta que una mirada externa enjuiciadora del mecanismo que se utiliza narrativo, ¿no? Normalmente, Lupe, los productores que hablan con los directores de documentales les solemos recomendar que eviten trabajar con actores o con políticos porque nunca vais a llegar a quienes verdaderamente son. Y Carmen es una persona muy intensa que puede que no haya trabajado muy a menudo con la cámara, pero sí que sabe cómo trabajar con la mirada de la gente, sabe cómo jugar con ellos, sabe cómo ligar con ellos. ¿Cómo gestionaste como directora el poder ir más allá de esto? Bueno, creo que el primer día que la conocí, ya me di cuenta, no sé si el primer día o el segundo, Carmen, no me acuerdo, pero creo que la grabé con el móvil y ella en ningún momento se preocupó por si salía guapa, salía bien, salía mal, salía, ¿no? Y eso me acompañó durante todo el rodaje. Muchas veces ella se acercaba a mirar el material y jamás le escuché decirme, ay, qué mal estoy, ¿no? Que me has grabado sin maquillaje, ¿no? Nunca. Es muy curioso que una mujer que trabaja con su cuerpo y con su imagen tenga esta entrega y esta confianza, ¿no? Y eso a mí me tranquilizó muchísimo. Es decir, yo en ningún momento la vi a ella hacerme una parte y decirme, es que esto no lo digo porque, no, en ningún momento, ¿no? Pero pasó algo curioso. Cuando Carmen estaba hablando con el cura, yo le dije, Carmen, ¿tú te atreves a confesarte? Y ella me dijo, pero ¿cómo vas a grabarlo esto? Yo sí me atrevo, me dice, pero ¿cómo lo vas a grabar? Le digo, mira, yo te voy a poner un micro y si a ti te surge en un momento confesarte con él, pues te vas con el micro y te confiesas. Y a mí me parece que a Carmen no le terminó de convencer. No porque ella quisiera ocultar algo, sino porque el mecanismo le pareció, bueno. Entonces, ¿sabes lo que hizo? En un momento en que yo estaba cambiando las cámaras, porque sí grabé, esa conversación la grabé a una cámara, como te explicaba, ¿no? En el momento que estaba cambiando las cámaras, escucho que Carmen le está contando su vida. Entonces, en el momento, 5 minutos de cambio de cámara, Carmen, pues, bueno, mi idea no la hizo, ¿no? Es decir, sin decirme que no, pero evidentemente ya no tenía sentido, ¿no? Y me pareció tan bonito porque seguro que ella ni lo pensó hasta ahora que se lo digo, pero en ese momento me quedé tan tranquila de que todos sabíamos lo que estábamos haciendo y que todo el mundo era responsable y consciente, ¿no?, de lo que estaba haciendo. Y bueno, y todo fue, bueno, es que fue un rodaje que yo sé que siempre se dice que todo sale perfecto y muchas veces no es así, pero en este caso, bueno, ha sido una maravilla de principio a fin, ¿no? ¿Puedo interrumpiros un momentito? Vamos a ver un clip de la película, si nos importa, mientras que aprovechamos para cambiar de los intérpretes.
Así que si tenéis el clip preparado, ponedlo. Era cordobesa y se llamaba Carmen. Esa soy yo, compadre. Ahí está. Mírala. Apuntando tirolín. Y era una flamenca graciosa y junca. Cantando y bailando y era incorporable, viento y España y era renombrada. Y andando por el mundo llegó un día a Sevilla. Y vino una fiesta que se celebró. Y mientras bailaban todos muy contentos, mientras ella bailaba, le cantaban todos. Porque tú eres que la Virgen me caga, que estaba puesta en el altar. Porque tú eres que la Virgen me caga, que estaba puesta en el altar. Porque tú eres la Virgen me caga, que estaba puesta en el altar. ¡Ale! Brilliant. Perfecto. So maybe A lo mejor este es un buen momento para volver a traer a Carmen just to answer y preguntarle sobre los momentos difíciles emotionally kind of, y conmovedores en los que estabais hablando de momentos pasados y que seguían siendo bastante presentes. filming a form of ¿Sentiste que este proceso de filmación fue de alguna forma sanador? Que perdón, no me he enterado de la pregunta. yeah. So Durante el proceso de la grabación, Lupe trató momentos de tu vida que seguían siendo dolorosos y me preguntaba si the process sentiste que el proceso de grabación fue de alguna forma sanador para curar este dolor. Lupe, tradúceme. Dice si ese proceso de grabarlo fue curador para ti. Bueno, quería decir que ante todo, como bien dice Lupe, esto de revivir para mí ha sido muy sanador. No me ha dado miedo en ningún momento a revivir ¿no? las circunstancias o los sucesos de mi vida, porque pienso que realmente si yo como artista se trata de contar una verdad, sea tu propio personaje o te metas en la piel de alguien, ¿no? Entonces, para mí ha sido un aprendizaje inmenso, porque Lupe me ha enseñado muy bien y me ha mostrado, es como que hemos empatizado, ¿no, Lupe? Desde primera hora, creo que aún aprendiendo, nos hemos caído muy bien y nos hemos entendido y nos hemos respetado. Y yo, es como dice Lupe, Carmen, da la voltereta y doy la voltereta. Carmen, tírate por un terraplén y me tiro por un terraplén. Porque yo sabía y seguro, con toda certeza, que llevaba tantos años soñando con algo así, que yo no iba a entrar en nada, sino al contrario, ¿no? Atreverme y también con ello aprender yo cuáles son mis límites o para lo bueno o para lo malo, ¿no? Entonces sí ha sido muy sanador, es más, me ha acercado mucho más a empatizar con las cosas buenas que me han pasado y con las malas, ¿no? Como el desamor, como la muerte de mi hermana, pero siento que esto me ha servido para aún así aprender más y estar más cerca de ellos. Y de lo malo, bienvenido sea, porque nos hace más fuertes. Y lo bueno, toma que toma, en el cuerpito lo llevamos vivido. Muy lindo, estoy muy contenta de todo el equipo
Y Lupe, quiero decir que es una excelente mujer, un ejemplo a seguir de cómo en un equipo de todos hombres, no es por hombre ni mujer, pero a mí me ha enseñado, yo la observaba, con un temple, con un talento y echándoselo todo a los hombros, pero no ha habido apenas ningún roce con nadie, sino al contrario, se ha sabido poner todo en su lugar y creo que todos nos hemos llevado muy bien, sinceramente, porque lo que está de fluir está. Y aquí en este proyecto había mucho amor y muchas ganas y mucho amor y de mi parte mucho agradecimiento, infinito agradecimiento. The film is an amazing La película es una película de carretera maravillosa que suele ser normalmente un enfoque más masculino para contar historias, pero tú, Lupe, has conseguido convertirlo en un viaje no solo físico, sino también emocional. Pero me parece interesante que la historia de Carmen es una mujer andaluza que ha traído su arte a Latinoamérica y tú eres una mujer de Latinoamérica que ha traído su arte a España. Fue el hecho de que vuestras historias fueran un reflejo te permitió ir más allá en el viaje emocional de Carmen. Perdón, me tenéis que traducir, no comprendo bien, Lupe. Hazme Mira, traductora. Carmen, mira, sabes que abajo tienes un mundo, hay un mundo, abajo hay un mundito, entonces lo tienes que poner en español y lo tienes en inglés. A ver, mi amor. Perdón, uy. ¿Ves? Esto es que soy un poco cateta. ¿Qué hay? ¿Un mundo? Ay, Lupe. Un mundo dibujado, pero no te preocupes, Carmen, escúchame, Carmen, cuando se refiere a ti, yo te aviso, ¿vale? Vale, mi amor, es que creo que con el móvil no me aparece ese mundo. No te preocupes, no te preocupes. Yeah, Yo te it's aviso. different on the mobile. Sí, es diferente en el móvil. Anyways, the question was De for todas Lupe, formas, la really. pregunta era para Lupe, así que no pasa nada. ¿Cuál era la pregunta? That somehow your Que de alguna forma vuestras historias eran un reflejo y es una situación bastante interesante para una directora. Y bueno, eso fue idea de Marta Esteban, y Marta Esteban tuvo eso siempre en mente, ¿no? Yo creo que en el caso de Pa' atrás ni pa' tomar impulso, esto que te explicaba de la búsqueda de nuestro pasado, de nuestra infancia, es lo que nos da fuerza para continuar. Para mí fue un antes y un después conocer la historia de las niñas de los Valles Calchaquíes. Cuando Carmen comenzó a mostrarme esos mensajes de texto, esas grabaciones de voz, esas fotos que estas niñas maravillosas, indígenas, le enviaban a Carmen, entendí que de alguna manera, entendimos que de alguna manera era muy similar a la infancia que Carmen explicaba, ¿no? Una infancia en la que todo parecía posible, ¿no? Y en la que todavía no hay tanta conciencia de que estamos muy limitados, ¿no? Especialmente en un pueblo como Encinas Reales, en Córdoba, en España, donde ahora está Carmen y de donde ella es oriunda, y en un pueblo como los Valles Calchaquíes, en este lugar remoto donde viven estas niñas, ¿no? Esta posibilidad que se le abre a estas niñas cuando Carmen llega de descubrir un mundo entero, ¿no? Y que ella sea capaz de transmitirlo, me recordó instantáneamente una historia que me contó Carmen que me emocionó mucho, que es que cuando ella era pequeña, permíteme, Carmen, que te cuente tu anécdota,
Cuando ella era pequeña, llegaba el circo al pueblo y ella iba a ver si veía a los artistas, quería hablar con las jóvenes de la familia del circo para ver cómo lo hacían, ¿no? Entonces esa necesidad de expresar, ¿no? Ese primer momento en el que todo es posible, en vez de producirnos una tristeza o un dolor por esa pérdida, ¿no? Lo que nos da, me parece, es que llevamos esa fuerza a donde sea, ¿no? Y las energías se renuevan gracias a esas raíces, ¿no? A ese deseo primordial, ¿no? De transmitir y de actuar en su caso. Perdona, y una cosa, vinculado conmigo, que es lo que me preguntaste, cuando yo tenía 12 años, yo estudiaba, entré en un instituto que es muy importante en Buenos Aires y que tiene una biblioteca apabullante, ¿no? Preciosa. Y yo recuerdo perfectamente soñar que yo iba a ser una escritora como Simone de Beauvoir. Yo no sabía quién era Simone de Beauvoir. No había leído una palabra y si leí cuando era adulta. Pero eso es la infancia. Eso es la infancia. Ese deseo, ¿no? de hacer algo que perdure, de dejar marca, ¿no? Y yo creo que la búsqueda de Carmen, si ella me permite, es mi búsqueda, ¿no? Que no es ser la mejor artista, no es ser la mejor cineasta, no es ser la mejor bailadora. Es ser aquel que tiene la capacidad de pasar el testigo, que tiene la capacidad de enseñar a uno más joven a tener un sueño. Pero es interesante porque tenéis dos formas de arte muy diferentes. Para Carmen, el baile es siempre el momento, el presente, pero para ti de alguna forma es la cámara, que es el pasado, porque una vez que lo has grabado ya ha pasado. Así que es una forma bastante interesante de unir ambas. No, porque mi profesión original es montaje. Entonces, mi presente absoluto es si yo lloro o no lloro en una secuencia que estoy montando. Muy cierto, cierto. Así que, ¿cuánto interfiere una persona de montaje en la dirección? Bueno, yo como montadora siempre intento trabajar con alguien que no, con un montador, ¿no? O con una montadora. Primero porque como montador reconozco la importancia de su punto de vista, ¿no? Y porque no es un mero técnico, que muchas veces los directores tienen este maltrato, ¿no? Para con los editores. En este caso en particular, yo no quería montarla yo, la película, pero teníamos un rodaje pendiente en Argentina y nos ha pillado la pandemia. Por lo cual me encontré con COVID, que lo pasé leve, pero lo pasé muy al inicio, encerrada en casa y con una película que no sabía si iba a terminar. Y me puse manos a la obra intentando coser la película con lo que tenía, ¿no? Y por suerte encontré un primer camino y a ese primer camino se sumó Cristóbal Fernández, que es un montador amigo, que en algunas semanas le dio un giro muy importante a la estructura y tenemos la película, ¿no? Pero en un momento de desesperación
fue que empecé a darle vueltas a ver si podía tener una forma con el material que tenía, ¿no? Por desgracia, creo que nos estamos quedando sin tiempo. Así que me encantaría poder introducir al público. Así que, Alex, ¿tenemos alguna pregunta del público? No tenemos ninguna pregunta realizada en inglés en el chat. Así que, Mar, ¿tienes alguna pregunta que quieras realizar? No, yo no veo ninguna pregunta. Creo que estamos todos muy emocionados también por, por esta charla tan... Bueno, sí, aquí veo una que es... ¿cuál será el próximo proyecto, Lupe? Uy, bueno. Como decimos, me estoy metiendo en un berenjenal. No sé cómo se traduce eso. Estoy escribiendo para la misma productora una historia que en principio tendrá un formato de serie de ficción histórica de 6 capítulos, sobre una historia que conocí durante el rodaje de Patrás, que es la historia de Pedro Borges, que es un andaluz que se hizo pasar por el Inca en Tucumán, en los valles calchaquíes, y reinó durante 3 años. Y bueno, me meto en la ficción de la manera más delirante posible. Y bueno, hay que conseguir el dinero, que es lo más difícil, pero estoy muy ilusionada porque es una historia que para mí une intereses que me acompañan desde hace muchos años. Así que espero poder hacerla. Justo acaba de llegar varias. Vale. ¿Preparada? ¿Cómo te relacionas con tus protagonistas durante el proceso? No me refiero a la relación personal con la persona, sino a cómo abordas el personaje. ¿Qué te interesa de ellos? ¿Te limitas en algo al acercarte a ellos? No, lo que pasa es que también depende del proyecto que sea, ¿no? Me parece que lo más importante es el respeto. Me parece que la clave es no imponer un personaje que la persona no es, ¿no? A veces queremos, especialmente en la televisión, necesitamos que alguien nos diga algo que nosotros queremos decir. Bueno, pues pon una voz en off, ¿no? Tú puedes ser tu propio personaje, porque no te incluyes en la historia, ¿no? Creo que me da la sensación que es muy difícil encontrar el tono que uno tiene que tener para meterse en ese mundo, en esas vidas, ¿no? Y uno tiene que entender que es mejor ser un viajero que ser un turista, ¿no? Un turista va dejando papeles de caramelos, ¿no? Haciendo promesas, diciendo cosas sin reflexionar, y muchas veces en muchas historias no se puede ir dejando promesas en lugares o promesas que uno no va a cumplir. Y en ese caso, me parece que las personas lo dan todo y lo explican todo. Si ven ese acercamiento honesto y hasta ese desconocimiento, ¿no? Especialmente cuando tenemos un acercamiento muy colonial a determinadas realidades, es cuando hay que saber en el lugar en el que uno está parado y
cómo afrontarlo. No lo va a hacer perfecto, pero hay que ser consciente de quién es uno y el color que tiene y lo que representa, ¿no? Pues vamos a tener que ir terminando ya porque nos hemos ido un poco de tiempo, pero sí querría terminar con un comentario de Jessica que dice: gracias por esta maravillosa entrevista llena de emoción. Es verdad, ha sido una entrevista muy emocionante. A mí me ha tocado personalmente lo que has dicho, porque como estudiante, que he sido, como alumna que he sido tuya, sí que he aprendido de ti a seguir mis sueños. Así, Bonita. por eso estaré eternamente agradecida. A ambas dos, a Noé Mendele y a Lupe Pérez García, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a todos los que habéis atendido a esta maravillosa masterclass. Y la película Never Look Back, o Para atrás ni para tomar impulso, se puede seguir viendo hasta mañana a las 6 de la tarde. Así que, bueno, espero que la disfrutéis. Muchísimas gracias a todos y que paséis muy buen fin de semana. Muchas gracias. Thank you. Muchas gracias, Lupe. Muchas gracias, Carmen. Espero que podáis venir a Escocia Do a masterclass. y hacer otra masterclass. Encantada. Muchas gracias a todos por venir.